Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hermanos, una vez más, gracias le damos al Señor por estar aquí con ustedes. Cada vez que nos enfrentamos con ustedes para estudiar la palabra de Dios son temas nuevos y que el Señor nos ilumine cada día para poder compartirlo con todos ustedes. Gracias, ¿verdad? Este ministerio que se llama Entiendes lo que lees, que está bajo la cobertura de nuestro querido llamado Pastor Asbun de Iglesia Quemuel, es que Dios nos ha permitido desarrollar precisamente este ministerio en beneficio de todos, no solo de ustedes, sino que también principalmente este servidor. Así es que damos gracias al Señor por todo, recordándole también de que pueda agregarse, ¿verdad? Inscribirse a este a estos videos, ¿verdad? En YouTube, precisamente dele clic a la campanita y acompáñenos, ¿verdad? Así es que continuamos, ¿verdad? La secuencia de nuestros estudios. En esta ocasión quisiera hablar un poco acerca de la sanidad de un leproso. Esta historia he oído desde niño muchos mensajes, muchas predicaciones, muchos estudios acerca de esto. Y hay un detalle en especial que quisiera compartir con ustedes. Pero antes quiero decirles, y como ustedes bien lo saben, ¿verdad? En los tiempos en los que el Señor anduvo por esta tierra, ¿verdad? Según leemos en las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, leemos que había muchas personas con esa enfermedad. Leprosos, la lepra se instala precisamente, es una enfermedad de la piel que va adormeciendo y matando trozos de piel en vida de quien está enfermo y se le va cayendo, o sea, se va pudriendo en vida la persona con esa enfermedad. Tan es así, tan cruel es, de que incluso la ley había determinado de que las personas que fuesen leprosos no podían, porque la lepra es una enfermedad altamente contagiosa, y no podían vivir precisamente en el campamento donde estaba el resto del pueblo o las ciudades, ¿verdad? Y tampoco podían vivir con sus familiares porque la posibilidad de contagiarse era sumamente alta. Por lo tanto, había un mal menor que había que realizar y era que había que segregarlo de las ciudades, había que segregarlo de los campamentos y vivían en zonas completamente desoladas, ¿verdad? En zonas algunas veces señaladas para que ese tipo de personas con ese tipo de enfermedad vivieran ahí, hasta donde pudieran llegar, ¿verdad? Terminaban muriéndose en la soledad, muchas veces en las áreas desérticas, ahí donde los tenían agrupados y solo podían tratar entre ellos, hablando de sus desgracias, de todo lo que le había pasado, de las familias que habían perdido, de la imposibilidad de poder acercarse a las ciudades y tener que morir en esas condiciones tristes, crueles. Esa era la enfermedad. Y la Biblia nos da ejemplos de personas, grandes personas, más de algunas, de que tenía un alto cargo, pero también tenía esa enfermedad. Me refiero al general sirio Naamán, ¿verdad? De que aunque tenía un cargo, era el ministro de guerra, ¿verdad? De su pueblo y estaba siempre cerca de su rey, pues era leproso. Y todos conocemos la historia, cómo al final, ¿verdad? El Señor lo terminó sanando cuando se metió 7 veces según como le ordenó el profeta Eliseo, que lo hiciera para poder ser sanado. Como comprenderán, la enfermedad es terrible. Más de algún predicador ha llegado a comparar la enfermedad de la lepra con el pecado. Y no le falta razón, porque va destruyendo la vida de la persona que la tiene, al que está infectado, hasta matarlo. Y así era como vivían los leprosos. No tenían vida familiar, no tenían bienes que disfrutar. Su vida era el día a día, solamente ver cómo la enfermedad se lo iba carcomiendo en vida poco a poco, cómo iba perdiendo parte de su cuerpo, ¿verdad? En el transcurso del tiempo hasta llegar a un momento que tenía que morir cruelmente. En ese sentido, ¿verdad? Vivían los leprosos. Pero en esta ocasión quiero hablar de un milagro extraordinario que ocurrió, pero hacer énfasis en algo más que pasó una vez ocurrido el milagro. Pero vamos a ir por partes.
Dice la Biblia que cuando Jesús entró a una ciudad, y estamos hablando de Marcos capítulo 1 del verso 40 al 45, dice que un leproso comenzó a gritarle de lejos, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Sáname, ten compasión de mí, mira que soy leproso. Eh, el detalle aquí es muy interesante porque si nosotros vemos, ¿verdad? El leproso no tuvo que rezar nada, no tuvo que hacer ningún rito previo para acercarse al Señor Jesús, sino que sencillamente pedirle de que lo sanara. La escena, trato de imaginarme la escena de alguien que se atreve a acercarse. Fíjense bien, el leproso hasta ese momento no sabía quién era Jesús, sabía que lo podía sanar, sabía que había algo extraordinario en ese hombre, pero no tenía el alcance para entender realmente quién era el Señor Jesús. Y atrevidamente se acerca y pide que lo sane. Jesús, por su lado, ¿verdad? Ve al leproso, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el leproso le dice, Señor, quiero que me sanes, ¿verdad? De esta enfermedad. La Biblia, como siempre, el Señor tuvo compasión de él, como ha tenido compasión con muchos que después sanó, de los que quedaron anotados en los evangelios. Y aquellos que el evangelio no logró anotar, que la Biblia dice que son muchos los que el Señor sanó, y había haber otros casos. Quedaron ahí los casos que el Señor quería que quedaran los principales, pero no fueron los únicos, había muchos más, y terminó sanándolo. Pero lo interesante es que lo tocó. Dice la Biblia que tocó al leproso y lo sanó. Eso era contraproducente. Si el leproso no podía entrar a la ciudad, era precisamente por su enfermedad, por ser altamente contagioso. Pero el Señor no solamente expresa la intención que tiene, el ánimo que tiene o la certeza que tiene de sanarlo, sino que además lo toca y para poderlo sanar, lo cual era totalmente fuera de lugar. Y sin embargo el Señor lo hizo. Eso quiere decir que el Señor está dispuesto, hermanos. Miren, eso es importante saberlo. El Señor está dispuesto a llegar donde nosotros estemos. Si hemos tocado fondo, el Señor va a estar ahí. No importa hasta dónde hayamos llegado. No importa si quien me escuche esté viviendo una vida sumamente complicada y quizás entienda que no tiene ninguna salida, que la sociedad lo ha olvidado, que nadie de la sociedad quiere saber de él o de ella, sino que está totalmente abandonado, solo, en problemas graves, en circunstancias que no le permiten salir. Pero el Señor no solamente se va a acercar a ver, no solamente va a ir a escudriñar qué pasa con nuestras vidas, está dispuesto a extender su mano para que rescatarnos de ahí como hizo con este leproso. No es la primera vez que el Señor ha hecho eso, ni va a ser la última. Y nosotros tenemos la esperanza de que el Señor también va a extender su mano poderosa para extendernos y sacarnos de ahí. Y entonces nos va a sanar. Entonces va a rescatarnos de donde estemos. Entonces aquella circunstancia terrible que nos está pasando, el Señor la va a transformar en una bendición. Y nos vamos a dar cuenta de que el Altísimo, que el Señor Jesús, tuvo compasión de nosotros, como pasó con este leproso. Viene el Señor y le da una indicación al leproso. Y le dice que se presente ante los sacerdotes, ¿verdad? Y que realice el rito que la ley pedía para que una persona que antes había tenido lepra y ahora que no la tiene, ¿verdad? El sacerdote lo declarara limpio. Era una especie de sentencia, una especie de resolución, si podemos decirlo de alguna manera legal, que le permitía a esa persona, en base al conocimiento de los sacerdotes del lugar, permitirle incorporarse de nuevo a la sociedad. Claro, dentro del rito había que verificar que su piel estuviera limpia. Había que verificar pues que ya la lepra había desaparecido totalmente. Entonces, una vez ocurrido eso, se le daba una especie de aval, una especie de certificación de que ya estaba apto para incorporarse de nuevo a la sociedad. Eso es lo que la ley había predeterminado. Y es lo que el Señor le dice al leproso, de que vaya a los sacerdotes y se presente precisamente para poder ser admitido de nuevo entre su familia y la sociedad. Pero pasa algo curioso. Debido a eso, ¿verdad? El leproso comienza a hablar de quién lo había sanado, lo conocían probablemente en la ciudad, y al final fue tanta la fama, fue tanto
la forma en que la población se dio cuenta quién era el Señor, que dice la Biblia que Jesús se vio imposibilitado, no podía entrar a las ciudades. La gente era tan numerosa, había tanta gente en expectación que no podía entrar a las ciudades. Y esa es la parte que a mí me interesa que hoy podamos conversar un poquito más. Y es que Jesús, fíjense bien, toma el lugar, fíjense bien, pareciera ser que tomó el lugar del leproso. Si el leproso no podía entrar a la ciudad por su condición, ¿verdad? Y ahora el leproso puede entrar a la ciudad. Ahora vemos en los versículos siguientes que Jesús quien no puede entrar a la ciudad debido a que les resulta imposible poder entrar. Y da la impresión como que Jesús tomara el lugar del leproso. Y esa es la parte, hermanos, que maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Para poder el Señor recibir en Él la condena del pecado y el castigo que Dios tenía preparado para el pecado, para nuestro pecado, Él fue nuestro sustituto. Él sustituyó nuestras vidas. En realidad, no éramos nosotros los que no podíamos tener comunicación con Dios porque el pecado nos lo impedía. Pero Él sustituyó, fíjense bien, Él se volvió pecado. Mi pecado recayó en Él, en su humanidad. Y Dios no le quedó de otra más que juzgar el pecado donde lo vio en su Hijo, precisamente para no juzgarme a mí. Por eso todos nosotros, fíjense bien, estamos liberados de ese juicio del pecado, porque Jesús ya lo recibió en la cruz del Calvario. Él allí fue donde recibió la condena de nuestro pecado, presentes, pasados y futuros, de todos nosotros. Todo está saldado ahí. Todas las cuentas están saldadas ahí. No es que Jesús no le hubiera bastado solo ese sacrificio, porque quizás eran muchos los pecados que habíamos cometido o somos demasiados, ¿verdad?, a los que había que perdonar y tenía que morir de nuevo. No, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 de que Jesús murió una sola vez y para siempre. La sustitución fue una sola vez y para siempre. Al Padre le valió que su Hijo muriera una sola vez y para siempre para juzgar en Él nuestro pecado. No siendo pecador, no habiendo cometido ningún pecado, siendo justo, pagó por nosotros. Y esa es la grandeza de nuestro Salvador. Por esa razón, en el caso del leproso, el Señor de alguna manera, ¿verdad? Quien al principio, si el leproso no entraba a las ciudades y ahora después de que fue sanado, sí, quien retoma de alguna forma su lugar y no puede entrar a la ciudad es Jesús, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él fue nuestro sustituto. Creo que tenemos que comprender, hermanos, de que si estamos ahora hablando de estas verdades, si estamos ahora compartiendo de esto, si tenemos esperanza en Cristo, si entendemos que un día vamos a estar ante la presencia de Dios, si creemos de que nuestro pecado ha sido perdonado, tenemos que comprender que eso se debe precisamente a que Jesús una vez nos sustituyó en nuestro pecado para que la condena fuera en Él y no en nosotros. Y eso nos liberó. No necesita hacerlo dos veces, como dije hace un momento. Bastó una vez y para siempre. Y tenemos que vivir sabiendo que estamos liberados del pecado. ¿Eso indica que no pecamos? Por supuesto que sí. Fallamos, pecamos, por supuesto. Pero es decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdona mi pecado. Remito mi pecado a tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor se va a acordar de nosotros y nos va a perdonar. ¿Por qué no? Si lo hizo una vez, si su sacrificio es válido para siempre, si su sangre derramada ahí, ¿verdad? Es poderosa para perdonar y limpiar todo nuestro pecado para siempre, estamos libres de todo juicio precisamente por Él. Y eso fue lo que pasó con el leproso. Quiero que entendamos, hermanos, en esta hora, de que ninguno de nosotros merecía tal sacrificio, pero el Señor lo hizo, entregó su vida. Y solo por eso debemos de vivir agradecidos por siempre. Solo por eso nuestro pensamiento tiene que ser el servir a los demás, servir al Señor en el reino de Dios y servirle a los demás. Porque sabemos lo que, para entender, para decirle, Señor, estamos agradecidos por lo que has hecho con nosotros sin merecerlo. Por eso en esta tarde tenemos que reflexionar sobre eso. No importa cuánto tiempo tengamos de creyentes, lo importante es que sepamos que estamos aquí, porque Él una vez no fue sustituido o voluntariamente sustituyó nuestras vidas, nuestra condena por la de Él. Gracias una vez más por estar con este servidor, por atender este servidor, que este estudio y estas palabras lleguen, ¿verdad?, para quien realmente las necesita, partiendo desde este servidor aquí. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido llegar y tenemos esperanza en Cristo.
Una vez más, Dios los bendiga. Dele like, ¿verdad? Al video, ¿verdad? E inscríbase al canal y compártalo con otros, este canal de YouTube. Dios los bendiga.